abulenses, pero dos representantes muy importantes de la Iglesia española en las últimas décadas. Yo escuchaba atentamente como público. ¿Y quién me iba a decir a mí que 3 años más tarde me tocaría a mí pues estar aquí en la primera conferencia de esta cátedra Juan de Dios Martín Velasco? Es por ello que quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a la organización por haber querido contar conmigo en estas primeras jornadas. También quería expresar el agradecimiento a todos los presentes que estáis hoy aquí, que habéis venido de diferentes zonas, especialmente a los que sois del propio pueblo, y también expresar el agradecimiento a los ausentes, no solo los presentes, sino los ausentes. Hemos tenido un homenaje a vuestro alcalde, don Enrique, los ausentes que han hecho posible y siguen haciendo posible el desarrollo y la celebración de estas jornadas. Bueno, pues a todos ellos, en primer lugar, mi agradecimiento. Si me lo permiten, quisiera comenzar con un dato autobiográfico. El 14 de enero del año 2016, si no me falla la memoria, me correspondió defender, lo ha mencionado don Lorenzo de pasada, una tesis doctoral en el aula de grados Fernando Sebastián de la Universidad Pontificia de Salamanca, a las 12 de la mañana, recuerdo perfectamente, que versaba sobre la relación religiosa en la obra de un filósofo judío lituano nacionalizado francés llamado Emmanuel Levinas. Por cierto, un autor muy crítico con el tema de estas jornadas, con el fenómeno místico. Bueno, pues en aquella defensa de la tesis doctoral estuvo presente Juan Martín Velasco, también estuvo presente en la agradable comida posterior, pero quien no estuvo presente fue el director de aquella tesis doctoral, que es el filósofo español Miguel García Baró. No estuvo presente y dejó un escrito para que se leyera allí en la defensa de la tesis doctoral de una cara de un folio aproximadamente. En el tercer párrafo de ese folio que escribió el director ausente de mi tesis doctoral, dice así: no figura como tutor del trabajo, pero su inspirador y el inspirador del autor es el extraordinario intelectual y espiritual español Juan Martín Velasco. Sin él no se comprende ni la tesis, desde luego, ni la trayectoria de su autor. Esta última frase, sin Juan Martín Velasco no se entiende ni mi tesis doctoral, ni lo que es más importante, mi trayectoria personal, da una idea bastante adecuada del lugar de excepción que ocupa y sigue ocupando la figura y el pensamiento de este extraordinario hombre de aquí, de vuestro pueblo, de Santa Cruz del Valle. Esta anécdota, este dato autobiográfico, tiene sobre todo dos funciones: justificar un poco por qué estoy aquí. Juan Martín Velasco y su obra es una luminaria en mi vida, realmente, y además porque quiere contribuir a aumentar la lista de razones, de motivos que engrandecen todavía más a Juan Martín Velasco, e invitar a todos aquellos que desconocen su obra, incluso de su pueblo, pues a que se sumerjan un poco en alguna de sus textos, de sus libros, para que su influencia cada vez vaya a más, como es una de las funciones principales de esta cátedra. Bueno, pues hasta ahí los preámbulos que creía necesarios. Como estudioso del hecho religioso que fue Juan Martín Velasco, voy a llamar nuestro autor para no ser demasiado reiterativo con el nombre. Como estudioso que fue del hecho religioso, del fenómeno religioso, pero también como presbítero muy comprometido de la Iglesia Católica con el presente del cristianismo y con el futuro del cristianismo, Juan Martín Velasco no quiso dar la espalda ni mirar para otro lado ante la grave crisis que sufre la tradición cristiana en Europa occidental y especialmente en España. La grave crisis de nuestra tradición cristiana. Es el punto de partida de mi intervención. Esta grave crisis, que es el punto de partida, como digo, de mi ponencia, ¿cómo se detecta la crisis que está padeciendo Europa, en la Europa cristiana, tradicionalmente cristiana, la España cristiana?
¿Cómo medir el alcance de esta crisis que estamos viviendo hoy día a nivel religioso? Yo me parecía un buen punto de partida comenzar, fíjense que el libro de 500 y pico páginas, la introducción a la fenomenología de la religión, me gustaría comenzar este análisis de la situación religiosa actual por la definición de religión que da el autor en la página 574, la penúltima de su libro, después de 500 páginas de estudio exhaustivo del hecho religioso. Y dice así, nuestro autor: religión es un hecho humano específico presente en una pluralidad de manifestaciones históricas que tienen en común estar inscritas en un mundo humano específico definido por la categoría de lo sagrado, constar de un sistema organizado de mediaciones, creencias, prácticas, símbolos, espacios, tiempos, sujetos, instituciones, en las que se expresa la peculiar respuesta humana de reconocimiento, adoración, entrega a la presencia de la más absoluta trascendencia en el fondo de la realidad y en el fondo de los sujetos, y que otorga sentido a la vida del sujeto y a la historia, y así le salva. 10 líneas condensadas, apretadas, de definición de religión. Para quien no está familiarizado con la terminología de este autor, si tuviera que simplificar realmente la esencia de esa definición de religión, diría lo siguiente: ¿qué es una religión? Y ahí pueden incluir cristianismo, judaísmo, islam, etc. Una religión es, dice él, un sistema de mediaciones, es decir, un conjunto de elementos de todo tipo, donde determinadas personas, donde determinados sujetos viven e interpretan su experiencia de relación con un misterio que da sentido a su vida. Simplificaría esa definición en esta otra, que vuelvo a repetir, pues si alguno no está, repito, demasiado familiarizado con esta terminología. Es un conjunto de elementos. Yo llegué a las 9:30 al pueblo y como me dijo Pedro que ¿dónde vas tan pronto? Pues fui dando un paseo por el pueblo y hablé ahí con alguna señora que me encontré y pregunté por la iglesia del pueblo. Me dijo, creo que una iglesia hicieron una plaza, me parece, en vez de una iglesia antigua. Es una ermita. Una ermita, eso es una ermita. Me dijo cuál era la iglesia. Bueno, ¿qué es una religión para aquellas personas que no están tan familiarizadas con esta terminología? Un templo en un pueblo, por ejemplo, es una mediación religiosa. Pero entras dentro de la ermita de Santa Cruz del Valle y ves una mesa, que nos dicen que es un altar, y eso es otra mediación. Y ves una vela habitualmente roja al lado de un sagrario, eso es otra mediación. Y ves un poco de pan dentro del sagrario, y eso es otra mediación. Y ves a un sacerdote que anda por allí, y eso es otra mediación. Son ejemplos para que uno tome conciencia de qué es una religión. Bueno, pues es un conjunto de elementos variadísimos, donde determinados sujetos viven e interpretan su relación con un misterio que da sentido a su vida. Bueno, pues lo que está entrando en crisis, en el cristianismo en particular, podríamos decir en el catolicismo en Europa y en España, es ese sistema de mediaciones que componen el cristianismo. Yo voy a decir algunos ejemplos que todos, por poca atención que presten a estos temas, pueden detectar. Ha entrado en crisis, por ejemplo, la práctica religiosa. Y esto lo ven en los pueblos, como lo vemos en las ciudades, allí en León, de donde procedo yo. ¿Qué quiero decir con que ha entrado en crisis la práctica religiosa? Ha disminuido la asistencia a las celebraciones religiosas una barbaridad. Creo que todos los que asisten aquí, verán que los domingos, hace 40 años, hace 30, hace 20, ha ido en descenso alarmante la práctica religiosa. Pero también ha ido en descenso, en disminución, el número de vocaciones consagradas. Por ejemplo, allí en el Seminario Mayor de León, creo que actualmente hay 3 o 4 seminaristas y no todos españoles. Cuando estuve yo hace 20 años, 17. De 17 a 3. Salvo alguna excepción, va en descenso el número de vocaciones consagradas. Pero también la indiferencia que se muestra ante los principios morales de la Iglesia. No digamos, por ejemplo, ante los principios de moral sexual de la Iglesia. Indiferencia cuando no rechaza. Es decir, que la práctica, tanto ritual como moral del cristianismo,
ha entrado en crisis. Eso es una mediación del cristianismo. Por ejemplo, también ha entrado en crisis la mediación teórica, las mediaciones teóricas. Se suele hablar de desregulación del creer. Allí en Madrid, allí en octubre, cuando yo pude asistir, pero lo veo todos los días en las aulas de bachillerato, secundaria. Si preguntas si alguien cree en Dios, hombre, hay variedad de respuestas, pero muchos te dicen, bueno, yo creo que hay algo, pero no te dicen que crees en el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu. Habitualmente no es así. Es decir, se ha desregularizado la fe. Después, otro síntoma de la crisis religiosa actualmente, y lo están viendo también, es la crisis de la vida comunitaria. No solo el ámbito institucional de la Iglesia ha entrado en crisis, cada vez se detecta más la indiferencia de los sujetos ante la institución eclesiástica, ante sus obispos, ante sus sacerdotes, ante sus parroquias. Ha entrado en crisis también la iglesia doméstica, la familia, la transmisión de la fe en la familia. Una anécdota de, no sé si fue ayer o antes de ayer, en clase, en primero de bachillerato, para que vean esta crisis de la transmisión de la fe en la familia. Un chico de 16 años le había quedado suspensa ahora para la convocatoria extraordinaria la asignatura de religión que yo imparto en un primero de bachillerato, y tenía que hacer el examen de recuperación. Y entonces, en una de las respuestas, decía algo así como: señale las formulaciones racionales de la fe condensadas en credos. La respuesta era credo. Y le digo yo, Luis Enrique, el nombre. Le digo, Luis Enrique, ¿sabes el credo? Y dice, sí, claro, lo sé, el credo. Y bueno, empieza un poco, de credo. No sé si el corto o el largo, pero bueno, empieza uno. Y de creo en Jesucristo, y ahí se paró. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se ha vivido, es un síntoma de la crisis de la iglesia doméstica, que es la familia. Ha entrado en crisis la transmisión de la fe entre abuelos, padres, hijos. Y lo que está creando es un vacío de memoria cristiana. Creo que de los 400, 500 alumnos de secundaria de mi colegio, y eso que se dice que es cristiano, una persona sabrá, 2 personas todo lo más, la salve, por ejemplo. No les suena eso de la salve. Pero eso porque ha entrado en crisis justamente la transmisión de la fe en las familias. Por tanto, punto de partida de mi intervención, estamos en una situación de grave crisis religiosa. Han entrado en crisis las diferentes mediaciones, tanto en la práctica, ritual como moral, tanto en la teología, en la teoría, como en la vida comunitaria. Algunos dicen, en relación con esta crisis de la transmisión de la fe, que si en el siglo XVIII la Iglesia perdió a los intelectuales, la inteligencia masculina, se suele decir así, en el siglo XIX perdió a los trabajadores, a los proletarios, a partir de los años 60 del siglo pasado, con la liberación de la mujer, ha perdido también a la mujer. Y si la mujer, como dice por ejemplo Emmanuel Levinas, es el hogar, y la mujer cristiana es el hogar cristiano, si pierde a la mujer, lo lógico es que pierda a la familia. Bueno, eso es un panorama general de algunos indicios de la crisis radical, la grave crisis que estamos viviendo religiosa. Cabe preguntar ahora, ¿a qué se debe esta crisis de ese sistema de mediaciones que constituye cada religión y en particular la religión cristiana? ¿Cuál es la causa? Habría muchos factores, pero lo que no cabe duda es de que ha perdido significación el sistema de mediaciones. Ha perdido potencial simbólico el sistema de mediaciones. Pero potencial simbólico, ¿a qué te refieres con eso de potencial simbólico? Cuesta reconocer que un sacerdote es un símbolo de un misterio, del misterio de Dios. Cuesta reconocer que detrás de un templo haya un misterio, el templo sea un símbolo del misterio, que la Eucaristía sea el símbolo de un misterio. ¿Y por qué ha perdido significación las mediaciones religiosas? Se puede preguntar. Que es una buena definición de secularización, pérdida de significación de las mediaciones religiosas. Pues en gran medida porque hemos perdido sensibilidad para reconocer en esos elementos símbolos de un misterio. Es decir,
que si los elementos que componen una religión pierden significación es porque los sujetos hemos perdido sensibilidad para reconocer en esos elementos símbolos de un misterio. Y si ya hemos perdido sensibilidad para reconocer al misterio, el resultado parece lógico que sea el eclipse del misterio. Como dice Martin Buber, el eclipse de Dios. Sentimos a Dios como ausente, el olvido de Dios. Y entonces cuando uno empieza a dudar de que Dios está presente, de que Dios exista, lo lógico es que consideremos imposible fundamentar nuestra vida en el misterio, nuestra existencia en el misterio. Y lo que empezaba siendo una crisis religiosa de sistemas religiosos pasa a ser una crisis de sensibilidad religiosa, es decir, de fe, y se convierte en una crisis de Dios. Lo que era una crisis religiosa se ha convertido en una crisis de Dios en Occidente. Hay varios autores, no quiero cansar tampoco con citas porque tampoco viene al caso, pero por ejemplo, Javier Elzo, un sociólogo de la religión de la Universidad de Deusto muy conocido, escribía en uno de sus últimos libros, hasta donde yo sé, titulado Morir para renacer, decía, apenas, hablamos del 2018, 2025 a lo mejor ha bajado un poco más, apenas un 3% de los jóvenes españoles señalan a la Iglesia, a las parroquias, a los obispos, como agente socializador donde se puede encontrar orientación. Hace 7 años, apenas un 3% de los jóvenes españoles. En cambio, decía, las nuevas tecnologías, los móviles, ha cobrado una influencia radical en los más jóvenes y no tan jóvenes. Otros autores, como por ejemplo, voy a señalar solo 2 citas para que vean el grado de importancia que tiene este asunto, como Gadamer, por ejemplo, en 1966, un filósofo importante alemán, escribía lo siguiente, en un libro que se titula Verdad y Método: esta nueva situación comporta la destrucción de las ilusiones románticas sobre los buenos tiempos pasados y el reconocimiento de que no existe ya un cobijo seguro en un mundo cristiano. Cabe deducir de ahí la necesidad de reconocer que Dios se nos ha ocultado y vivimos un eclipse de Dios. Martin Buber. Un autor que cita nuestro autor Juan Martín Velasco en no pocas ocasiones, que es Karl Rahner, un jesuita alemán, expresaba también en ese año, en 1966, su preocupación por la posibilidad de que llegara un día en que pudiera haber hombres y mujeres que ya no tuvieran oídos, nosotros decimos sensibilidad, para el misterio que late en su existencia, lo que equivaldría, según este autor, al final de la historia humana. Hay zonas en Alemania Oriental, por ejemplo, que ante la pregunta si uno cree en Dios, la respuesta no es sí o no. La respuesta es más radical si cabe. Es que no entienden la pregunta. Y cuando uno no entiende la pregunta, significa que ha sufrido una especie de volatilización de la sensibilidad religiosa y del horizonte religioso en su vida. El eclipse de Dios. Voy a beber un poco de agua, que me estoy quedando sin... Bueno, esto es un balance de la situación religiosa en la actualidad. Prácticamente todos los especialistas que yo he barajado coinciden en señalar esta situación como de grave crisis religiosa. Ahora bien, ¿cómo se puede reaccionar a esta crisis religiosa? ¿Cómo se puede responder a esta crisis religiosa? Hay varias respuestas. Yo quisiera señalar 3. Y en la tercera empezamos con lo místico, que es el tema de estas jornadas. Hay una primera reacción, que es que ante esta crisis religiosa, la respuesta es la resignación. La resignación, que seguro que algunas personas aquí dicen, bueno, esto ya no es como era. La religión es cosa del pasado, ahora hay otros elementos mucho más importantes, mucho más significativos, es un asunto del pasado.
Eso entraría dentro, esta reacción, estaría dentro de lo que se llama la tesis de la secularización. Es tal el avance científico, técnico, tecnológico, que todas las esferas de la realidad se emancipan, es decir, se salen del horizonte religioso. Y el horizonte religioso queda relegado a un pasado antiguo, desfasado, etc. Por ejemplo, la naturaleza, debido a la investigación científica, se desacraliza. La historia pierde sentido providencial. El derecho pierde inspiración religiosa. La ética sin principios religiosos. La estética sin inspiración en la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería como la tesis de la secularización. No hay remedio. El avance científico-técnico hará desaparecer hasta el último vestigio de lo religioso en el mundo. La segunda reacción es la de aquellos movimientos más conservadores, tanto en el lado católico como en el lado protestante. En el lado católico, por ejemplo, aquellos hombres y mujeres de iglesia que quieren volver a formas pasadas, a formas pretéritas. Por ejemplo, a la misa en latín, o a fortalecer la estructura jerárquica de la iglesia, no tanto sinodal como se habla tanto. En el lado protestante, movimientos pentecostales que quieren volver a formas puras de normas estrictas en la moral, en el matrimonio, fidelidad en el matrimonio, no al divorcio, por ejemplo, elementos más dinámicos en cuestiones litúrgicas. Son todos esos grupos conservadores o neoconservadores que quieren volver a formas antiguas para salvar de alguna forma la religión en nuestro mundo. Y la tercera reacción, la tercera respuesta a esta crisis religiosa es la que Juan Martín Velasco, por ejemplo, señala. Y él se atreve a calificar esta crisis profunda religiosa como crisis providencial. Una crisis providencial, que ya hay que tener valor, sabiduría, para calificar esta crisis como algo providencial. Como querido por Dios, no sé si yo no lo he leído nunca así, pero poco le falta para decir esto. ¿Cómo es posible que esta crisis sea algo providencial? Y nuestro autor, oriundo de esta tierra, ¿en qué se apoya para decir que es una crisis providencial? Pues es un profundo conocedor de la historia de las religiones. Y en la historia de las religiones hay una tendencia, hay una constante, que es, con vaga redundancia, la tendencia del sistema de mediaciones que es cada religión a endurecerse, a envejecer, a desgastarse. Como si una religión fuera un organismo, como nuestro cuerpo, que con el paso del tiempo tiende a endurecerse, tiende a desgastarse, tiende a perder fuerza. Y en el caso cristiano, nuestro autor dice que lo que ha entrado en crisis realmente es una forma de cristianismo llamado de cristiandad. Una forma de cristianismo que había recibido una fuerte institucionalización, tanto doctrinal como disciplinar, como jurídica. Y había construido, esta expresión es de un autor francés, una especie de caparazón de ceremonias, de poder y de obligaciones. Y tras esa fachada, sigue diciendo nuestro autor, esa fachada imponente, como la de la clerecía de Salamanca, pues quizás se ocultaba una pobrísima experiencia de relación con el misterio. Una incluso inexistente experiencia de relación con Dios. Y también apoyándose en la historia de las religiones, dice nuestro autor, los grandes personajes religiosos, y ahí pueden incluir a los fundadores de religión, místicos, profetas, han tenido una tendencia continua a reformar precisamente ese sistema de mediaciones. A reformar ese sistema de mediaciones porque su experiencia del Dios vivo, su experiencia del misterio vivo, no acababa de encajar bien con ese sistema de mediaciones en que habían nacido y en que habían sido educados. Y este sistema envejecido, si quiere tener futuro
la religión, el cristianismo, dice nuestro autor, debe ser renovado por la experiencia mística. Los grandes personajes religiosos han vivido una profunda experiencia de Dios. Pero ¿qué es propiamente lo místico? Que ya en el vídeo nos decía bastantes cosas en el tiempo breve que duró. Bueno, la mística, o los místicos y las místicas, lo que han vivido son fundamentalmente experiencias singulares. ¿Y qué es una experiencia singular en este contexto místico? Son experiencias de ruptura súbita con el nivel de realidad en el que vivimos habitualmente. Yo pensaba esta mañana cuando estaba pasando por el pueblo, digo, ¿qué significa para personas que no están tan habituadas a esta terminología que nosotros vivamos episodios de ruptura súbita de nivel, lo que se dice en religión, paso de umbral? Claro, todos ustedes y yo tenemos conciencia de que el tiempo pasa. Algunas señoras y señores, estoy segurísimo que dicen, a mí me lo dicen, señoras de 80 años, anda, yo cuando podía ir al baile con 20 años, 25, ¿cómo pasa el tiempo? Todos tenemos conciencia de que el tiempo pasa y de que nos lleva irreversiblemente al final, hacia la muerte. Eso es vivir en un nivel temporal de la realidad. Por eso los místicos, cuando decimos que han vivido experiencias singulares de ruptura súbita de nivel, se puede decir en alguna medida que se rompe la conciencia del tiempo. Esta cosa extrañísima, es conveniente que uno tome conciencia de que puede darse experiencias de ruptura con la conciencia del tiempo. ¿Qué descubren los místicos en esos episodios más o menos breves de ruptura súbita? Descubren niveles de realidad y grados de conciencia totalmente diferentes a los que vivimos nosotros habitualmente. Ahora mismo estamos viviendo un nivel de realidad determinado. Estamos en un grado de conciencia determinado. Los místicos han experimentado experiencias donde se rompe tanto ese nivel de realidad cotidiano como el grado de conciencia en el que vivimos habitualmente. Y las experiencias singulares que viven los místicos, los grandes místicos, también comportan una resonancia afectiva muy importante. Habitualmente los místicos, cuando viven experiencias singulares de este tipo, viven experiencias de maravillamiento. ¿Qué es esto que me está ocurriendo? De asombro estupefacto, de estupefacción. No sé qué me ha ocurrido. Incluso algunos especialistas en fenomenología de la religión escriben: los sentimientos que afloran en estos grandes místicos muchas veces son sentimientos encontrados, de fascinación por lo que han vivido, pero también de espanto, lo tremendo y lo fascinante. Esas experiencias singulares que viven los místicos también se pueden vivir en otros órdenes de realidad, como por ejemplo en el arte, la experiencia estética, o en ciertas experiencias de encuentro interpersonal, de encuentro ético. No son exclusivas de los místicos. ¿Qué es lo que diferencia la experiencia límite de los místicos de las experiencias fuertes de trascendencia en otros ámbitos de la realidad, como puede ser ético o estético? Pues es que los místicos, en sus experiencias de ruptura, se encuentran con un misterio que los salva. Fíjense en la definición de religión. Son sistemas de mediaciones donde determinados sujetos viven e interpretan una experiencia de relación con un misterio. Eso es la clave, eso es la llave que permite comprender la experiencia mística. Sin entrar en muchos detalles, pues tampoco quiero cansarles estas horas tampoco, pero ese misterio con el que se encuentran los místicos reviste una presencia que dice nuestro autor que es trascendente e inmanente a la vez. Trascendente e inmanente a la vez. ¿Qué quiere decir que los místicos se encuentran con una presencia que es trascendente e inmanente a la vez? Se encuentran con un misterio que solo podemos alcanzar o acercarnos a alcanzar trascendiendo todas nuestras facultades.
nuestro sentimiento, nuestra razón, nuestro deseo. Hay que ir infinitamente más allá de eso para poder acercarse al misterio. ¿Qué significa que el misterio es inmanente? Pues que se descubre, o los místicos descubren, que es un impulso creador en lo más íntimo de nosotros mismos que nos está haciendo permanentemente ser, existir, estar. Está haciéndonos de nosotros presencias capaces de responder a otros, responsivas, se suele decir así. Es decir, que un místico, por lo menos que las personas que están aquí saquen una conclusión así básica, un místico es alguien que ha vivido una experiencia singular. Que esa experiencia singular es una experiencia fuerte, una experiencia limpia, una experiencia donde se rompe un nivel de realidad y un grado de conciencia. Y que además se toma contacto en esa experiencia con un misterio que es trascendente, es decir, que no podemos hacer objeto nunca de nuestras facultades, sino que él, como decía el vídeo, está haciéndonos permanentemente ser. Es la raíz de nuestro conocimiento, pero en lo oculto. Por eso nos es tan difícil captarlo. Si hemos llegado a la esencia de la religión, que es la experiencia mística, uno puede decir, pero entre todas las experiencias místicas se puede establecer cierta analogía, son semejantes lo que vive algún personaje de la Biblia, lo que vive Jesús de Nazaret, lo que vive Pablo de Tarso, Saulo, lo que vive Teresa de Jesús, lo que vive Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. ¿Se pueden establecer ciertas semejanzas entre todas las experiencias místicas? Bueno, en el libro Fenómeno Místico, Juan Martín Velasco señala algunas de ellas. Por ejemplo, las experiencias místicas suelen tener carácter holístico. Holístico significa totalizador. Es decir, cuando uno tiene una experiencia mística de este tipo, siente que toca el centro más íntimo de nosotros mismos. Y por eso abarca la totalidad de lo que somos y de lo que tenemos. Es una experiencia holística, pero también es una experiencia pasiva, donde hay algo, alguien que está como por detrás nuestro, ocultamente, suscitando una respuesta. Experiencia holística, totalizadora, experiencia pasiva. También dicen que es una experiencia fruitiva, que produce un gozo profundo, muy diferente de los placeres que podemos tener nosotros en esta vida, un gozo hondo, profundo. Dicen también que estas experiencias místicas son singulares, son sencillas, pero van a lo esencial, se concentran en lo esencial. Son experiencias también inefables. Quien ha vivido una experiencia mística no puede describir con perfección, con palabras, lo que él ha vivido. Es una realidad que desborda por completo sus facultades. Y son experiencias también ciertas y oscuras a la vez. Si han leído el Memorial de Pascal, cuando señala su experiencia religiosa, habla de que está seguro de que es el Dios de Abraham, de Isaac, quien se le ha parecido, sin embargo, en cierta oscuridad, certeza y oscuridad. Y una de las últimas características que tienen aquellas experiencias místicas que han vivido estos grandes de la historia de las religiones, una de las características que más me interesa destacar ahora es la profundidad de la experiencia. Es tal la profundidad de la realidad a la que acceden estos hombres y mujeres con la experiencia mística que descubren, se dice, la realidad y verdad de la condición humana. Repito esto, es tal la profundidad de realidad y de conciencia a la que llegan estos hombres y mujeres que les lleva a descubrir nuestra verdad, nuestra realidad esencial. Cabría preguntar, ¿y cuál es nuestra realidad y nuestra verdad que descubren los místicos en sus experiencias? Una de las formulaciones posibles sería que estamos habitados por un misterio.
que estamos inhabitados por un misterio, aunque no nos demos ni cuenta. Estamos entretenidos, atareados con muchísimas ocupaciones, pero lo esencial que descubren los místicos, una de las formulaciones puede ser esta, que estamos habitados por un misterio en el más profundo centro de nosotros mismos. Pero si esto es así, y damos la razón y el crédito a los místicos, y es verdad que todos nosotros estamos habitados por un misterio, de eso se sigue también que entonces todos somos místicos en potencia. Si todos estamos habitados por un misterio, todos somos místicos en potencia. La pregunta es, ¿cómo se convertiría alguien que es místico en potencia en un místico realmente, en un místico actual, aunque sea por una especie de escala ascendente? Casi todas las tradiciones, por no decir todas las tradiciones religiosas y espirituales, coinciden en señalar una triple etapa. Clásicamente se suele hablar de la etapa purificadora o purgativa, de la etapa iluminativa y de la etapa unitiva o de encuentro, comunión con el misterio. Como quizá mañana entren en la descripción de esa triple vía para convertirse en un místico, yo me voy a limitar, como dijo Lorenzo, yo me especialicé en filosofía, precisamente porque Juan Martín Velasco me orientó en España en esa senda, pues yo me voy a limitar a unas consideraciones filosóficas, precisamente de esta índole filosófica, para acercarse un poco al itinerario del místico, cómo convertir un místico potencial en un místico actual. Bueno, si el misterio habita en nuestro más profundo centro, eso es el descubrimiento básico, no solo es nuestro centro, debe ser también nuestro fin, nuestra meta, nuestro término. Es más, al habitar nuestro centro más profundo, el misterio se debería difractar, se debería manifestar en nuestras propias facultades. Si habita dentro de nosotros, se manifestará de alguna forma en nuestras acciones, en nuestras facultades, especialmente las que nos hacen más propiamente humanos, que son el amor, el misterio del amor y el diálogo, la racionalidad. Claro, pero uno puede caer en la tentación de decir, si seguimos al místico que nos descubre que en el centro de nosotros habita un misterio, que ese misterio se manifestará a través de nosotros o se puede manifestar a través de nuestras facultades, uno puede caer en la tentación, como decía también en el vídeo, de pensar que podemos acceder fácilmente al misterio. Es decir, hacerlo objeto de nuestras capacidades. Y eso es imposible, porque el misterio ni es comprensible por la inteligencia, no lo podemos hacer objeto de la inteligencia, ni podemos expresarlo con una palabra, es inefable, ni tampoco podemos hacerlo objeto de nuestro deseo y de nuestro sentimiento. Está en la raíz de nosotros mismos. Entonces uno puede tirar la toalla y decir, puedo dar la razón de que habita un misterio dentro de nosotros, pero si no puedo hacerlo objeto de mis facultades, ¿cómo puedo tener experiencia del misterio que es precisamente el núcleo del fenómeno religioso? Pues los especialistas dicen, a través de experiencias cotidianas. Yo ahora que estaba un poco emocionado con el homenaje a don Enrique, digo, pero si esto que estamos viviendo aquí no deja de ser interpretado así, un cierto tipo de experiencia mística de lo cotidiano. Me explico. Además lo citaron aquí, algún representante político dijo el altruismo de don Enrique. Todos nosotros hemos experimentaremos experiencias de altruismo, es decir, de buscar el bien del otro antes que el placer nuestro, por ejemplo, o el beneficio nuestro. Y eso que nos parece una experiencia cotidiana, experiencia común,
si es interpretada desde esta óptica religiosa, puede adquirir ciertas connotaciones místicas. ¿Por qué digo esto de connotaciones místicas? Porque cuando uno realiza una acción buena, si lo vive finamente, lo interpreta finamente, entra en relación con un horizonte de generosidad, con el misterio del amor, que de alguna forma se puede convertir en un signo del misterio santo que nos habita. Experiencia del altruismo se puede convertir en una mística de la cotidianidad. Habrá una persona, no sé si está aquí la viuda de don Enrique, yo me acordaba cuando estaba diciendo las palabras, es que tenía yo pensado, otro ejemplo de mística de la cotidianidad, ¿cuál sería? Pues la fidelidad a un amor auténtico hasta la muerte, por ejemplo, o más allá de la muerte. Lo leía yo también en el cementerio, en la lápida de un familiar de Juan Martín Velasco que ponía poner siempre te amaré. Uno de los siempre te amaré. La experiencia de fidelidad hasta la muerte a un amor auténtico, eso perfectamente se puede interpretar como una experiencia mística de la cotidianidad. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que su viuda y todas las personas que han vivido experiencias de este tipo viven en sí mismas una relación con un no sé qué, es decir, con un misterio de amor que rompe incluso las barreras de la muerte. Y eso ya es una experiencia de participación cotidiana en la experiencia mística. O situaciones, por ejemplo, de dolor, de sufrimiento, tanto físico como espiritual, como psicológico, donde personas con mucho sufrimiento mantienen la esperanza en la salud y en la salvación, el equivalente religioso, a pesar de situaciones de enorme sufrimiento. Eso es como participar en un horizonte desconocido de trascendencia que de alguna forma anticipa, señala, indica, es un indicio de una presencia que nos precede y nos supera infinitamente. Agustín de Hipona, por ejemplo, en las confesiones, cuando pierde un amigo íntimo, pero podemos poner pérdida de un marido, de una mujer o de un hijo, cuando pierde una persona querida, vive una experiencia de trascendencia cotidiana que podemos vivir cualquiera de nosotros. Otra cosa es que las interpretemos así, pero podemos vivir. Se convirtió en una pura pregunta, dice él. Cuando perdió una persona que amaba, él se convirtió en una pura pregunta. ¿Qué sentido tiene todo ya? ¿Qué sentido tiene todo ya? Un agustiniano del siglo XX, Martin Heidegger, escribe el libro más influyente del siglo XX, que es Ser y Tiempo, con esa pregunta. ¿Qué sentido tiene ser? ¿Qué sentido tiene existir ya cuando he perdido lo que más amaba? Esa pregunta no es creación nuestra, no. Esa pregunta adviene a nosotros. Pero ¿de dónde adviene? ¿Desde dónde adviene? Esa es la cuestión. Desde un horizonte de verdad. Por eso, horizonte de amor, horizonte del misterio de amor, horizonte del misterio de verdad, es lo que realmente nos hace humanos a nosotros y que bien interpretado nos hace degustar experiencias cotidianas que ya son potencial y actualmente experiencias místicas. ¿Cómo voy de tiempo? Ya un poco, Recta final, a modo de conclusión, para no cansar, tengo bostezos ya, quiero tomar un vino ya. A modo de conclusión ya. Iniciábamos prácticamente nuestra exposición, si recuerdan, con una definición de religión densa, de 10 líneas, apretada. Si tienen la oportunidad de comprar el anterior, de cristiandad es más finito y anima un poco más, pero este es muy completo. Una definición de religión amplia. Yo las traté de simplificar diciendo que una religión es un conjunto de elementos variadísimos, recuerden lo de la Iglesia, que va explicando, son mediaciones, son elementos, donde determinados sujetos reconocen un símbolo de algo diferente, de un misterio. Y ese misterio da sentido a la vida. Y esa relación con un misterio es el núcleo. Y en experiencias cotidianas podemos hacernos partícipes, aunque sean en condiciones durísimas, de esa experiencia del misterio. Así empezaba.
con la penúltima página de este mamotreto de 500 y pico páginas, con la penúltima. Y quisiera concluir con la última de este, yo diría la segunda obra principal de Juan Martín Velasco, que es el fenómeno místico. Quisiera concluir con esta última página de lo que escribe el propio Juan Martín Velasco, para no distorsionar su pensamiento, me limito a su literalidad. Dice Martín Velasco: en ningún lugar de la historia veo realizada esta condición de la experiencia de Dios en la que culmina la experiencia mística como en la cruz de Jesucristo, en quien para mi fe Dios se revela de forma definitiva y por eso insuperablemente oscura. Por eso los místicos, último párrafo del libro, son, si lo son de verdad, ciertamente los contemporáneos de nuestra generación. Testimonio de que también hoy y en el futuro sigue siendo posible la esperanza. Muchas gracias por la asistencia y por la